un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día. Y como de costumbre, su presentadora Lorna Virgilí, aquí trayéndole semanalmente este programa galardonado a nivel nacional, también el programa oficial del condado de Montgomery. Y bueno, las temperaturas un poquito calentitas hoy, allá en el día de hoy. Pasamos ya los 80 grados, parece tal que nos fue de invierno directamente a verano. Saltamos la etapa de la primavera, la época de la primavera, y con el verano, pues, aunque ustedes no lo crean, incrementan las tasas de crímenes en nuestro condado de Montgomery. Así que vamos a estar conversando con Lucille Bauer. Lucille nos ha visitado anteriormente acá y ella es del Departamento de la Policía de acá del Condado de Montgomery. Welcome. Thank you for being here this afternoon with us on this warm summer afternoon. Thank you for having me. Vamos a estar conversando con ella en el día de hoy, en la tarde de hoy, sobre pues medidas de precaución durante los meses del verano. Y cuando hablamos de medidas de precaución, estamos hablando de la época esta de graduaciones, también de lo que es los automóviles, los robos en los automóviles, los robos en las viviendas y cómo nosotros, como residentes del condado, pues podemos prevenir. Así que sin más, that was a long intro, Lucille, but you know, it's a lot to be said in Spanish in comparison to English. Things are simpler in English, believe me. So, summer's here, warm afternoon. Crime rates, unfortunately, you know, go a little higher during the months of summer. We take vacations, crime does not. That's absolutely right. And there are certain things that we want people to be aware of during the summer. It's a relaxed time, a fun time, but you can't let your guard down. Los meses de verano son tiempos de relajamiento, de diversión, pero uno pues no puede bajar la guardia. Vacation time, we want to make sure that everybody locks the doors and windows to their home and makes sure that their home looks lived in while they're away. Es la época de las vacaciones donde muchas personas pues se toman el receso, van de viaje y les exhortamos a que se aseguren de que las puertas, las ventanas, todas estén bien aseguradas y que a la misma vez que la casa, la residencia parezca que hay alguien viviendo en la casa mientras usted esté ausente. Right. You probably are already aware that it's important to stop the mail or have someone else pick up your newspaper, but it is very important to make sure your lawn is mowed. That's a definite giveaway that someone isn't at mira home. qué interesante. Ella dice que recomienda, como siempre, lo que se sabe, ¿no? De lo que es parar el servicio de postal del correo, recibir el correos. También lo que es el periódico, el servicio del periódico. Si usted recibe alguna publicación, un rotativo que le tiran en la puerta de la casa. Pero lo más importante, el que la grama esté cortada. Why is that? That is so interesting. Because it's a dead giveaway that you're not at home. If you walk by or drive by a home with a tall lawn, you know there's no one there. Cuando la grama pues ya está alta, aunque no lo crean, pues eso es indicativo de que en la casa, en la propiedad quizás no haya nadie. Así que si usted va a estar de vacaciones un par de semanas, 2, 3 semanas o hasta un mes, conocemos muchas personas dentro de nuestra comunidad que se toman ese receso, se van el mes entero para El Salvador a pasarla por allá. Así que le recomendamos que verdaderamente tome estos pasos de precaución. Do we actually see an increase in crimes and home robberies during these months? We do. This is a time when a lot of people are away. Residential burglary is a crime of opportunity, and so this is prime time. Esta es el horario, la hora perfecta, porque lo que son los robos en las propiedades, en las casas, es un robo de oportunidad. Y desafortunadamente, sí, se ven que se elevan las cifras de robos en los hogares durante los meses del verano. So we need to have people, make sure that people understand that it is a fact, that it does happen, and at the same time that they need to take precaution when they do travel and get away for vacation with a family. Absolutely. And it's not just vacation. You could be outside doing yard work, mowing your lawn, leave your garage door open or your windows open,
and while you're in the backyard, somebody is breaking into your front. Of Y your no house. es solamente, fíjese, cuando usted se ausente de la casa, sino que también hay que tener mucha precaución. Quizás usted está trabajando en el trasfondo, en el patio de la propiedad y tiene las ventanas abiertas, la puerta del garaje abierta y alguien pudiera entrar en su casa. Have we seen any incidents thus far this year or not quite yet? Yes, we have had homes already burglarized because a garage door was left open. Sometimes that means taking a lawnmower or a bicycle from inside the garage, but sometimes the garage is also an entry to the house. And so they get Exactamente. into the garage, into the house. Sí, and ya take hemos items. visto algunos robos dentro de las casas, sobre todo en los casos donde la puerta del garaje se ha quedado elevada. Han entrado, se han robado bicicletas, la máquina de cortar hierba, pero a la misma vez también se ha presentado la oportunidad de que si la puerta del garaje que da entrada a la casa está abierta, pues obviamente han entrado y han robado dentro de las casas. Así que medida de precaución, el verano es hora de relajarnos nosotros, pero el crimen no descansa, desafortunadamente. You're bringing with some different tips for the summer season for us. Lucille hoy nos está trayendo pues muchos consejos sobre esta temporada en particular. Let's talk about the bodies of water, el agua y los ahogados. Ustedes quizás no saben esto, pero la causa número 1 de muerte entre los niños de 1 a 4 años de edad es ahogados en cuerpos de agua. So, precautions for that this Yes. summer. So we can have fun. Absolutely, we want to have fun. A child can drown in just 2 inches of water. Muy importante que ustedes sepan que un niño se puede ahogar en solamente 2 pulgadas de agua. Yeah. And you mentioned the ages 1 to 4 statistic. It is also the second leading cause of accidental death for children ages 5 to up to 24 years of age. Imagínense, y es la segunda causa de muertes en el otro grupo de los niños de las edades de 5 hasta los 20 años de edad. Segunda causa de muerte, ahogados. Y para los más pequeños es la primera causa de muerte. No es ni siquiera una enfermedad, es el ser ahogados. We always have pool drownings during the summer. We always have people drowning, unfortunately, on the river, in the Potomac. What do people need to know? And I know we do this every year, but we gotta continue doing it. Right. Well, with the Potomac, there is absolutely no reason to go into the water around Great Falls, anywhere along the Potomac. That's not cleared for recreational use for personal swimming. Imagínese usted, el río Potomac, fíjense ustedes que es verdaderamente inaceptable el hecho de que utilicen las aguas del río Potomac. Luce placentero, pero la corriente, la subcorriente verdaderamente es muy turbulenta. We have deaths, unfortunately, every year on the Potomac. Every year, we'll have a family that's going out to picnic, walks out on the rocks, and then steps into the water because it's warm outside to cool themselves off, and you get swept up in the current before you know it. Todos los años tenemos la situación de que familias van, tratan de, quizás refrescarse poniendo los pies en el agua porque está un poco caliente afuera y desafortunadamente pues se ahogan. Alicia, búscame aquí un video que tengo en el teléfono de alguien tirándose de una piedra en el Potomac. I'm going to show you a video so you can actually freak out. I was doing a hike on Great Falls the other day, and I actually saw a bunch of young people jumping from the rocks into the river. Oh, wow. Hace un par de semanas yo estuve por allá por Great Falls en el río Potomac haciendo una caminata y pues vi a unos jóvenes que estaban elevados en unas rocas y desde las rocas se saltaban al río. This is Great Falls. This is a guy right here. Oh, and my. he's ready to jump. I mean, I was on the other side. This is the Virginia side. I was on the Maryland side. Él estaba del otro lado del río, en la parte de Virginia. Yo estaba al frente, en el lado de Maryland. Oh, there he goes in the video jumping. Oh, That's crazy. it is absolutely crazy. Absolutely. Okay, so that happens in the river. Acabo de mostrarle un video que tenía yo en mi teléfono de un joven lanzándose de una de las piedras. Estaba del lado de Virginia mientras yo me encontraba del lado de Maryland en esa caminata. Yo quería llamar a la policía. I actually wanted to call the police. Obviously, there was not enough time. He got on the rocks and he was going to jump.
What should we do when we're out there and we see people doing this kind of stuff? Well, the parks are patrolled by park police. Los parques tienen su patrulla de los parques. So there can be someone who would respond very quickly. You would still call 911. Okay. Me alegro muchísimo que me haya dicho eso. I didn't know that, you see, because I could have called 911 Yes. and then somebody from the park police would have showed up right away. Yes. Okay. Así que si ustedes ven a alguien haciendo este nivel de audacia, por no decir estupidez, tirándose de una de las piedras altas ahí en el río Potomac y lanzándose a las aguas del río, usted puede llamar al 911 y la patrulla, la policía que ya está en el parque, pues debe responder con bastante prontitud. I didn't know that, and that was a shame because I could have called the police, although I was in the Maryland side, but I'm telling you, that was you're looking at the video now. Alicia está mirando el video y Alicia está con la boca abierta porque un acto de audacia demasiado grande. It's particularly young people, but even adults take these really unnecessary risks, and I assume have no idea how dangerous it is. We can't give this message often enough. Por lo general son la gente jóvenes los que hacen estas audacias, ¿no? Que se arriesgan así, pero también en muchos casos son los adultos que simplemente entran a las aguas del río y no tenemos cómo, pues, de verdad resaltar este mensaje de no entrar a las aguas del río Potomac. And just on the flip side to that, when we're talking about water safety for young children, everyone has to be aware that they can drown in the little baby pools, in a landscaping fountain. Oh, wow. Yeah, just in a lower area, like a ditch in your lawn that has collected rainwater. So when you're at the swimming pool, you can't rely on a lifeguard. Exacto. When you're Let me go ahead and translate that. Que tenemos que recordarles, sobre todo con los chicos, los niños más pequeños, el hecho de que ellos se pueden ahogar en cualquier lugar, ya sea una de esas piscinitas plásticas pequeñas para los niños, ya sea inclusive en alguna fuente que usted tenga en el jardín, un hoyo que tenga en el jardín que quizás haya recolectado agua de la lluvia. Sin duda, todos estos son lugares que, aunque todos no lo crean, los niños pequeños se pueden ahogar. A la misma vez está recomendando Lucille que cuando vayan a disfrutar en las piscinas, que ya van a abrir en un par de semanas porque abren el fin de semana de Memorial Day, recordarles que no se confíen de que el salvavidas está pendiente del bienestar de sus hijos. Right. When the swimming pool season opens, you can't rely on the lifeguards there. Exacto. Any parent or babysitter really can't take their eyes off a child for a moment when they're near water. Y este mensaje es para los padres o quizás las personas que estén rindiéndole el cuidado a cualquier niño. No pueden quitar la vista de los niños cuando estén en las piscinas. Las piscinas públicas, we haven't had, fortunately, any incidents in the last few years in the county public and the pools in the county, right? Well, unfortunately, we had drownings of young people. Fortunately, not that many, but it does happen every year. It has happened every year. Aquí nos dice, yo pensé que no, pero fíjense que sí, que ha pasado en las piscinas públicas nuestras del condado de Montgomery, ha pasado todos los años. No han sido muchos las personas que se han ahogado, pero pasa anualmente, desafortunadamente. What's the reason behind that? People don't get the fact that they need to be aware. And is it youth mostly? ¿Son los jóvenes? Yes. Typically, these are young people that have drowned. We most recently had a case where it was a party that was being thrown at a home that was by the water, and a 4-year-old wandered away from the group. Happened. Everybody thinks the other person is watching, and unfortunately, that child drowned. Recientemente pasó eso, había una celebración en una casa que estaba cerca de un cuerpo de agua, que había agua alrededor, y un niño que estaba en la residencia de 4 años de edad, pues más o menos se apartó del grupo. Siempre uno piensa que otra persona está velando a los niños y desafortunadamente este caso, this was very recent, right? Yes, fue bastante reciente, este caso sí fue bien reciente, lo escuchamos en las noticias y el niño de 4 años, pues obviamente nada, desafortunadamente falleció. So lots and lots of care around bodies of water. We cannot think that it's just the pool or the ocean or the lake. Right.
Okay. The other thing that I want to make sure parents know, this is a time of year when the kids are out of school and it's difficult to find childcare or activities for young children. Esta es la temporada donde los muchachos, bueno, obviamente están de receso y es muy difícil encontrar actividades y también el cuidado infantil para ellos. I want everyone to know that legally, by law, a child under the age of 8 may not be left alone. Y queremos recordarle a los padres que legalmente, de acuerdo a la ley, ningún niño menor de los 8 años de edad puede estar solo en la casa. And a child is not legally allowed to babysit until age 13. Y otro niño no puede legalmente pues hacer el cuidado infantil a no ser de que ese otro niño o niña tenga 13 años de edad. Esto va quizás, los meses del verano, siempre nos preguntamos qué vamos a hacer con los muchachos, ¿no? ¿Dónde los ponemos? Y para eso están los programas de nuestro departamento de recreación. Let me take the opportunity to plug some of our summer camps. Nuestro departamento de recreación. Les recordamos y les recalcamos, tenemos muchísimos programas, también los campamentos de verano. Alicia, búscame el teléfono de Recreation, por favor. Pero por el momento sé que el website es montgomerycounty.md.gov/REC. montgomerycounty.md/REC. Ese es el website del Departamento de Recreación donde usted puede encontrar la solicitud para los programas. Pero sabemos eso, de que muchas familias, pues hay que trabajar, mamá tiene que trabajar, papá tiene que trabajar, no hay quien cuide a los niños y a veces la hermanita que tiene 11 años se queda cuidando de los otros hermanitos. Bueno, eso es ilegal. Sorry, that was a long thing, but I plugged recreation there. That's great. And once your child is 8 years old, legally you can leave your child alone only for short periods of time. How short is that? Well, we're talking about while you make a trip to the grocery store, or maybe you're picking up another child from an activity, and that child that's left home alone must have access to your cell phone number or to a neighbor's phone number. There must be a way for that child to contact someone if he or she needs help. If he needs help. Así que bueno, una vez que usted, el hijo tiene 8 o la hija tiene 8 años de edad, se puede quedar en la casa solos, pero por cortos periodos de tiempo. ¿Qué se define como cortos periodos de tiempo? El momento que usted sale a quizás ir al supermercado a comprar un galón de leche, el momento que usted sale quizás a recoger a otro hijo del colegio de alguna actividad, y lo importante es de que ese niño o niña de 8 años de edad o 9 años de edad o 10 años de edad tenga un teléfono y accesible el número telefónico ya sea de los padres o de algún vecino en caso que sea necesario, en caso de cualquier emergencia. Right. And I just want to make sure that everyone understands how seriously this is taken. If you are charged with this offense, it's up to a $500 fine and up to 30 days in jail. Y quiero que estén bien conscientes de lo serio que sería pues una ofensa, una violación de esta ley, ya que usted pudiera ser multado $500, pero también servir 30 días en la cárcel por dejar a sus hijos menores solos. Así que la regla aquí en el condado de Montgomery es, si el niño tiene 8 años de edad, puede quedarse solo por corto periodo de tiempo. No es para que usted, mamá y papá, se vaya a trabajar 8 horas, 12 horas de trabajo. Si usted tiene un hijo o una hija que tiene 11 o 12 años, ese hijo no puede cuidar de los hermanitos más pequeños. Tiene que tener 13 años de edad. Y la policía verdaderamente pues está enforzando la ley. You guys are actually, enforcing the law on this one. Absolutely. Sobre todo en los meses del verano. Así que una vez más, busque algo para que sus hijos puedan hacer. Nuestro departamento de recreación tiene muchísimas opciones e inclusive hay asistencia financiera para muchas familias que califican y los necesitan.
I did want to add, though, in a car, you may not leave a young child alone in a car. You certainly don't want to leave a senior citizen or even a pet in hot weather alone in a car. So it's not just leaving a child home alone, but also in a car. Sí, y también pues siempre recordándole, y hacemos este programa todos los años, parece a veces un poquito tonto, ¿no? De que tengamos que hacer un programa sobre este tema, pero desafortunadamente a muchas personas se les olvida y ocurren incidentes bastante desafortunados. Así que en el automóvil no se pueden dejar a los niños, no se pueden dejar a las mascotas y mucho menos a los ancianos. Escríbemelo aquí porque con esa letrica no veo nunca. Alicia me iba a pasar el número de teléfono con una letrita pequeñita en el teléfono celular de ella. Anyways, bueno, graduation is coming. Yes. ¡Yay! ¡Qué rico! Llega la hora de celebrar, de regocijarnos en los logros de nuestros hijos. Llega la graduación. Quiero felicitar acá a don Galvez. Señor Galvez, felicitaciones porque usted ha estado celebrando la graduación de su hija que se gradúa por allá por Boston. Felicidades con eso. ¿Qué? ¿Te abrieron el micrófono? Es un producto de las escuelas públicas del condado de Montgomery, mis 3 universitarias, descuento, entre paréntesis. Así que, no te digo, ¿ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, te lo tenía pagado. No, okay. Te digo que las 2 mías, las que ya están graduadas, son producto de las escuelas públicas del condado de Montgomery. Así mismo. O sea que aquí está la buena educación para mucha gente. Exacto, así es. Así que felicitaciones porque ya las has logrado que todas, caramba, se reciban y eso es tremendo logro. Ya te estás limpiando las manos, colorín colorado. No, todavía hay mucho que hacer. Oh, eso nunca se termina. Eso es una carrera de por vida, la de padre y madre. A ti también te toca, Sí. Y nosotros estamos festejando porque Alicia, nuestra productora, también se nos gradúa la semana próxima de la Universidad de Maryland. Se gradúa de comunicaciones, así que cuidado ustedes, que a lo mejor viene aquí y les tumba el empleo a todos ustedes. Alicia se nos gradúa, estamos muy contentos. Y mi hijo Daniel, bueno, también se gradúa, pero ese se gradúa de secundaria, high school, bachillerato. ¿Y el tuyo también se gradúa, Patricia? Sí, ya él en mayo 29 se gradúa de la secundaria, feliz, contenta de ir uno por uno. Claro, todavía me faltan 2, pero este va al primero y gracias a Dios lo logró. Qué bueno, así mismo. Y ahora hay que seguir adelante. El mío se graduó y ya pues comienza entonces la universidad. Así que es all celebration, it's all good, it's all fun, pero estábamos aquí celebrando, pero hay un gran problema. El problema es el siguiente, que en muchos casos pues hay fiestas, the parties, el alcohol, the alcohol, y pues todos los años tenemos un incidente también de una buena celebración que se tornó un poco gris. Así que let's talk about the fact that drinking during the high school celebrations and minors and simply no parties with alcohol. Absolutely. Unfortunately, there are so many parents that just accept the fact that my child is going to drink. It's a rite of passage. They're graduating from high school. They'll be drinking when they get to college. Exactamente. I expect that. Exacto, que existe a veces la mentalidad por parte de los padres de que mi hijo se está graduando, es como que más o menos ya el año que viene va a entrar, ya este año entra en el college o la universidad, va a beber ahí de todas maneras y aceptan el hecho de que el hijo menor pues vaya a celebrar y vaya a tomar. But it is against the law for anyone in Montgomery County in the state of Maryland es to be contra la consuming ley. alcohol under age 21. Es en contra de la ley, no solo en el condado de Montgomery, sino en todo el estado de Maryland, el consumir alcohol los menores de los 21 años de edad. That means no alcohol in my party, in my house, in my backyard. That's right. Okay, eso quiere decir no alcohol, no en mi fiesta, que sea dentro de mi casa o en el patio de mi casa, no se puede con los jóvenes. And the fines with that? The fines continue to increase. It depends upon the offense that the person is charged with. But I wanted to say that there are many parents who think the primary problem is drinking and driving. If I take the young people's car keys and they're just drinking in my basement, that will be
just fine, not a problem. Sí, muchas Wrong. veces los padres piensan de que el problema es el beber y conducir. Si pues beben en el sótano, en el basement, y yo les quito las llaves, pues eso está bien. No, no está bien. Es ilegal aún el consumo. Right. And there are plenty of other bad things that can happen to young people rather than just the drinking and driving. There's also unwanted sexual activity that escalates. There's also physical assaults that Exacto, escalate. que no es solamente lo que le puede ocurrir si beben y conducen, sino que con el consumo de alcohol indiscutiblemente pues incrementan la actividad sexual y también la agresión. Right. Parents think they're doing their children a favor, trying to give them a little independence, and they are not. Muchas veces los padres piensan que le están dando un poquito de independencia a sus hijos, pero lo cierto es que no. Let's talk about now the school buses. We heard it, the school buses, ustedes se recuerdan, los autobuses escolares tienen que parar cuando hace la señal, cuando sacan la señal de alto, el stop, hay que parar. Ahorita las cámaras muchos de los autobuses tienen cámaras de video y los conductores que no están haciendo el alto pues han sido multados. La multa es de $125, pero hay una movida para elevar. Actually, they want to double the Fines. citation, the fines. Okay, tell us about that. All right. Well, I hope that everybody knows when a school bus is stopped with the stop sign out and its lights flashing that you in a car driving beside must stop. Es importante que todo el mundo sepa que cuando un autobús escolar está parado, pues todo el mundo tiene que hacer el alto, respetarlo. The only time you do not have to stop is if you're driving on a divided highway with a physical median barrier Exactly. between the lanes. La única manera que usted no para es si usted está en una carretera donde hay un divisor que sea de concreto o una reja o algo así. Si no, hay que parar. The fines are going to... there's a movement. Right. There's a proposal. Right now, Hay una propuesta ahorita mismo en el Consejo. Ajá. right now the fine is $125 if you Ahorita are son cited. $125 si le graban llevándose ese alto con las cámaras que tienen los autobuses escolares y va a subir a, how much? $250. Right. The county council is asking the Maryland District Court to double that to Exacto. $250. El Consejo del Condado de Montgomery le está pidiendo al sistema de cortes del Distrito del Estado de Maryland que lo duplique a $250. Así que ojo cuando usted vea los autobuses escolares. We only have about 3 minutes left, Lucille. Let's talk about the opening that is coming up of the 3rd District Station. That's good news for the residents of that area. Very good news. The 3rd District covers the greater Silver Spring area, east side of the county, from the district line to the Howard County line. Sí, tenemos buenas noticias. El día 7 de junio, pues abre puertas la estación de la policía del Distrito 3, que cubre la zona este de Silver Spring. O sea, está en la New Hampshire Avenue, por allá por la zona de White Oak, donde se encuentra la biblioteca y la tienda Sears. New station will be at 1002 Milestone Drive. Sí, esa está en el 100, 1002. En el 1002 de la Milestone Drive, en la zona que le acabo de describir. Right. And there will be a new phone number for the station. Y pronto vamos a tener un nuevo número telefónico para esa estación. 240 Es el 240 773 773 6800. 6800. Ese va a ser el número de la estación nueva que abrirá puertas el día de junio, oficialmente el 7 de junio. Así que para los residentes de esa zona es importante que sepan que van a tener una nueva estación de la policía ya dispuesta a continuar los servicios a la comunidad. El teléfono directo de la estación es el 240-773-6800. Pero, por supuesto, siempre recordándoles que si usted tiene un caso de emergencia, pues marque el 911. And it opens for business on the 14th of May at 3 p.m. Oh, so the official ribbon cutting is June 7th, but it opens May 14th. Exacto. La ceremonia... Ok, abre mañana la estación oficialmente, pero la ceremonia, ya, y por eso me confundí. La ceremonia de cortar la cinta de inauguración oficial es la que es el 7 de junio. Así que para los residentes de la zona esa de White Oak,
la policía, la estación de policía nueva, pues abre puertas mañana mismo. Thank you, Lucille, for being here. Muchísimas gracias. Mucha información para este programa. Por favor, disfruten de las celebraciones de las graduaciones, disfruten de los meses del verano, del descanso, pero a la misma vez recuerden de hacerlo con mucha cautela y precaución. Última nota, el teléfono del Departamento de Recreación 240-777-6840. 240-777-6840. Busque un programa de campamento de verano para sus hijos para que no se queden en casa. Gracias por su sintonía. Se nos acabó el tiempo. A mí casi que se me acaba la voz también. Así que regresamos con ustedes la semana próxima. El próximo martes. Te estás riendo, Samuel. El próximo martes a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio.